¿De qué ingredientes estamos llenando nuestra vida? ¿De qué sabores? Piensa un momentico, bueno, este último mes, ¿qué sabores he tenido? ¿Y qué sabores debo incorporar como para que haya una mezcla equilibrada y más perfecta? Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. ¿Qué es la cocina? Esas tradiciones que a veces damos olvidadas, que no siempre las traemos presentes, pero que son tan importantes porque conectan emocionalmente con el alma, con la vida, con nuestra infancia. Hoy vamos a hablar de la tradición en la cocina, no solamente la colombiana, donde nos estés escuchando. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Héctor Zapata, bienvenido, bienvenidísimo a este espacio. Él es una persona que ha sido un guardián de la cocina tradicional y hoy vamos a hablar de eso porque más allá de este mundo donde va una tendencia tan diferente a nuestros cambios en hábitos de alimentación, que sea saludable, cuál es la dieta, cuál es el suplemento que necesitamos. En una conversación con Héctor veíamos que esas tradiciones ancestrales de nuestra familia se ha ido perdiendo y es importante recuperarla. Entonces, bienvenido Héctor a este espacio. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación y la verdad es que me entusiasma mucho poder hablar de mi gran pasión y de lo que me mueve por dentro, que es la cocina, la comida, sobre todo la comida con la que nosotros crecimos. Qué bueno. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Héctor. Héctor es comunicador social. Cuéntanos cómo la vida te empezó a mostrar este camino, Héctor. Pues ve, Claudia, yo soy comunicador social, periodista, me dediqué 20 años al mundo empresarial, tuve la oportunidad de trabajar en Confenalco en mis primeros inicios y después trabajé un poco más de 14 años en Bancolombia como gerente de sucursal, pero siempre la comida y la cocina ha estado como inmersa en mi ser desde pequeño, porque pues nosotros nos criamos alrededor de la cocina, pues, y casi que el sustento de mi familia dependió muchos años de lo que mi mamá hacía en función de la cocina. Entonces, se hacían buñuelos, se hacían pasteles, se hacían morcilla, se hacían papas chorreadas, se hacían, y todo eso era lo que al final nos sostenía en términos de sustento en el hogar, donde mi abuela también normalmente siempre se giraba alrededor de la cocina. Yo salí muy rápido de mi casa a los 18, 19 años. Me vengo a vivir, pues me quedo viviendo en Medellín porque mis papás se trasladan a Río Negro y de las cosas que yo más extrañaba era la comida de mi mamá. Entonces yo aprendí a cocinar con el teléfono y diciéndole a mi mamá, ma, la sopa de verduras que vos hacías, ma, las lentejas guisadas, ma, la sopa de platanito, los frijoles, cómo se hacían, y eran todas recetas que ella me dictaba, porque además extrañaba mucho la comida de casa, ¿sí? La de casi. Sí, la de casa, que es lo que al final nos lleva a eso. Entonces yo aquí solo en Medellín tenía esa añoranza y extrañaba a mi casa, a mi mamá, a mi familia, desde la comida. Entonces se volvió la cocina para mí como ese lugar donde realmente yo me sentía en casa. Luego, pues salí de Bancolombia, montamos pues el proyecto Ser Interior y en el 2020 me fui a estudiar cocina a España. ¿Sí? En el 2020 me voy a estudiar cocina, hago pues como toda la formación teórica y cuando ya tocaba empezar a practicar, pues se llega la pandemia, me devuelvo para Medellín. Sí, me devuelvo en ese último fin de semana de marzo, me devuelvo para Medellín y digamos que durante toda la pandemia monté una propuesta de negocio de cocina que se llama Arrocito en Bajo, ¿sí? Que hoy está en bajito. Entonces, Arrocito en Bajo es
es una propuesta de cocina que resuelva esas necesidades que muchas veces tienen las personas de comerse algo de la casa, pero que lo tengan ahí en su propia casa. Entonces, Arrocito en Bajo cada 8 días hacía un arroz especial distinto y yo salía a repartir el arrocito. Todo eso era vía WhatsApp, porque además estábamos en plena pandemia, y pues ahí empecé a hacer hogao, guacamole, las salsas para echarle a las pastas, albóndigas, carne de hamburguesa, chorizo, sí, eso, y todo empacado al vacío, porque fue como lo que más me llamó la atención cuando estuve estudiando cocina en España, y era cómo el vacío lograba conservar muy bien los alimentos. Entonces me compré una máquina empacadora al vacío y yo hoy todo lo que preparo, casi todo lo empaco al vacío, y si me piden comida, pues digamos que llega empacada al vacío. Hasta los tamales y los pasteles de arroz los empacaba al vacío. Como que un poquito fui dejando la cocina pues por los temas empresariales, pero ahora retomo nuevamente como ese ímpetu alrededor de la cocina, pero hoy con una propuesta muy distinta de lo que representa la cocina, de lo que representa sentarse a comer, de lo que representa realmente alimentarnos. Es que realmente cuando nosotros nos ponemos a ver alrededor de la comida y alrededor de la cocina, se teje una cantidad, es el relacionamiento social, o sea, el alimento es, digamos, la disculpa para el encuentro. Pero más allá de ese encuentro con la familia, con los amigos, sentarse a compartir como desde la esencia. Héctor, para ti, ¿qué recuerdas? ¿Qué aroma o qué sabor te devuelve a la infancia? Veo que fue muy importante, o sea, para ti el tema de, pues mira, lo llevas en el ADN, es como esa pasión que se te siente. ¿Cuál es ese sabor que tú dices, uy, esto me transporta? Uy, hay muchos sabores. Digamos que los sabores entran por el olfato. Entonces uno primero huele y después como que viene el recuerdo del sabor. Los fritos, o sea, los fritos, a lo que le olían las manos a mi abuela, por ejemplo. Sí. A mi abuela siempre, como estaba siempre con un delantalcito en la finca cocinando, y como en esa época, digamos que no se usaban las tablas de picar, sino que yo recuerdo que mi abuela una cebolla la picaba en la mano, un tomate se picaba en la mano, entonces siempre estaba ese olor ahí presente. Entonces siempre recuerdo sobre todo los guisos y las sopas, o sea, lo que guisaba una sopa, porque para mí las sopas son pues la expresión de amor más grande que puede existir. Entonces siempre el olor a llegar a la casa del colegio, y siempre uno, hoy, porque siempre había sopa. Hoy es sopa de qué, hoy es sopa de orejitas, sopa de pastas, sopa de lentejas, sopa, sancocho, o sea, siempre las sopas son como, yo vuelo una sopa y digo, ay, esto es como volver a la niñez, como volver a la casa, como volver a estar todos ahí reunidos, sentados en una banca que había para comer. Entonces, las sopas, los guisos, las manos de mi abuela, que siempre tenían ese olor tan especial a que había picado algo, a guiso, y eso siempre me llevará indiscutiblemente a la casa, al hogar, a la finca de mis abuelos en San Antonio de Prado. Qué bonito, porque ahora se hablan mucho como de los dolores de infancia, pero es que no todos son dolores, o sea, en la vida siempre hay dolores, obviamente, pero también hay tantos momentos emocionales bellos con la familia, con los primos, con las abuelas, las madres. Entonces, retornar y recuperar esa tradición a través de la cocina, eso es un proyecto hermoso, eso es muy lindo. Para ti, ¿qué significa, Héctor, un plato de comida? ¿Cuál es tu significado? Amor, pues es que no hay otra expresión más grande
del amor hacia los otros que entregarse a través de un plato de cocina. Por lo menos eso pienso yo. Por eso para mí, digamos, el eslogan de Arrocito en Bajo es una de agua por dos de amor. ¡Ay, qué ¿Sí? belleza! Entonces es siempre el ingrediente más importante, porque yo llego, por ejemplo, a la casa de mi mamá y siempre hay algo montado en el fogón, siempre hay arroz, siempre hay una aguapanela, siempre hay algo montado y yo tengo un vicio, incluso mis amigos, ya a los que les tengo mucha confianza, yo a donde llego siempre es a la cocina a destapar. Si hay ollas, yo Abrir destapo ollas. las ollas porque a eso ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay se aquí? hacía en mi casa Ajá. y se hace Sí, todavía hoy. Si yo claro. llego donde mi tía Beatriz, llego es a destapar las ollas, si llego donde mi mamá, llego es a destapar las ollas, a ver qué hay, ¿sí? Entonces, es un plato de comida, para mí es la expresión del amor. Es decir, porque ahí se pone, o sea, porque además eh, tiene tiempo, tiene ingredientes, hay una dedicación. Tengo que ponerle algo a ese plato para que sepa rico y para que al final exprese lo que yo quiero entregarle al otro, más porque es una entrega finalmente lo que se está haciendo. ¿Sí? Sí, total. Es que preparar comida. Ahora andamos, Héctor, en un mundo que está muy acelerado, que lo digo también en mi caso particular, que a veces no tenemos tanto tiempo para preparar, digamos, por lo menos en semana, los alimentos como quisiéramos. Pero el fin de semana, por ejemplo, el domingo, yo digo, bueno, voy a preparar esta comida y el sello del amor es muy importante. No es preparar a la carrera, unir y coma, sino que trague, Dios mío. La alimentación es demasiado importante y la alimentación no solamente tiene que ver con alimentar el cuerpo, que pues obviamente es quien nos da la energía, sino alimentar el alma y el espíritu. Y alrededor de esa preparación, Héctor, y con el proyecto que tienes, honrar cada detalle del alimento, cada ingrediente, es Eh, demasiado valioso. Sí, yo tengo un eslogan y es que la vida te sabe a lo que le eches. Ajá. Por eso la cocina para mí es tan importante. O sea, la vida y la cocina o sea, se representan. Porque así como en la cocina, el plato que presentas sabe a lo que tú le eches, la vida también es igual. Tu vida si es una vida amargada es porque probablemente lo que le estás los ingredientes de tu vida tienen ese sabor de amargura o tienen ese sabor de acidez. Incluso muchas veces uno se refiere a las personas relacionadas Está con amargado. el sabor. Este man tan amargado, este man tan ácido o Ajá. esa persona tan dulce, ¿sí? Entonces la vida sabe Qué precisamente a eso. bonito. Y porque para la alimentación no es solo una cuestión de productos que se llevan al cuerpo. Uno también se alimenta de pensamientos, uno también se alimenta de relaciones, uno también se alimenta de muchas cosas, o sea, de la energía. O sea, alimentarse no es solo una cuestión física del cuerpo, que Consumir tiene que algo. ver con el cuerpo, consumir algo. Eso es, digamos que esa es una parte, pero viene todo lo otro. Es decir, no tiene ningún sentido yo servir un muy buen plato, pero compartirlo con unas personas con las que no quiero estar, o tener una discusión alrededor de la De la mesa, mesa. así el plato sea El mejor. espectacular, ¿sí? Entonces, sí, hay que alimentar realmente el cuerpo, hay que alimentar el espíritu, hay que alimentar el alma, hay que alimentar la energía, y eso se hace alrededor de una mesa, o se hace en la vida misma, todo el tiempo, lo que escuchamos de todo al final me está alimentando mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi Ajá. cuerpo, ¿sí? Entonces, Total. por eso la alimentación para mí deja de ser un concepto única y exclusivamente ligado a un producto que me llevo al cuerpo. Es todo un componente. Entonces, hoy poder hablar de generar alrededor de la comida espacios de conversación, espacios de integración, espacios donde no solo nos estemos alimentando físicamente, sino
energética, emocional y Energéticamente. espiritualmente. Para mí es hoy, digamos, como en lo que estoy construyendo esta propuesta de alimentación. Y es tan importante, Héctor, lo que acabas de decir, porque cuando estamos sentados en la mesa, o sea, el momento de la alimentación debería ser un ritual sagrado. Cuando nos sentamos a la mesa, cuando nos entregan un plato, así estemos en un restaurante, donde estemos, pero tener como la conciencia de qué es lo que me está nutriendo, qué es lo que me está, de qué me estoy llenando. De pronto puede sonar, pues, no cojamos el celular, pues dejémoslo a un lado y tomémonos como el tiempo de saborear Ujú. cada elemento, de tratar de identificar, eso es meditar, de tratar de identificar bueno, ¿a qué me sabe este arroz? ¿Qué le habrán incorporado que tiene ciertos sabores? Eso es meditar, o sea, dedicarse un ratico, o sea, y el momento de la alimentación, Héctor, es un momento sagrado, porque es que, de qué me estoy nutriendo? Así es. Volvemos al tema, ¿de qué me estoy alimentando? Entonces, dedicarle como ese rato, bueno, tengo mi plato que con amor me lo prepararon, me entregaron, bueno, así mismo con ese amor vamos a nutrir el cuerpo, la mente y el espíritu. Así es. Es que no tiene sentido sentarme a comer un plato muy rico si estoy con el plato aquí, pero con el celular aquí haciendo Ay, sí, y simplemente eso. tragando Eso, literal, no, o sea, ahí lo único que estás haciendo es llenando, de ¿sí? Llenando una llenando, necesidad sí. que tiene tu cuerpo, pero ahí no hay alimentación real. Hoy hay mucha, en estos días le escuché a una persona que hablaba de que hoy tenemos un hambre, el hambre de hoy no es física, el hambre de hoy es hambre emocional, no es un hambre relacionada con la comida, sino que es un hambre de muchas otras cosas. O sea, hoy no solo necesitamos alimentar el cuerpo, hoy necesitamos alimentarnos de cosas completamente distintas a las que hoy enfrentamos, pues porque es que nos sentamos a comer y entonces empezamos a hablar de política, empezamos a hablar, discutir de temas que probablemente no nos están realmente nutriendo. Nutriendo, no nos nutren. Entonces, ese espacio sagrado de sentarse a la mesa, si estás solo, hacer el ejercicio un ratico y de degustar los sabores, masticar despacio. Yo sé que estamos con prisa, pero mientras estamos scrolleando ahí en el celular, vamos a alimentarnos. O sea, ese yo pienso que es un mensaje que me lo incorporo también, porque a veces en el corre-corre vivimos como tan agitados y ese es el hambre que tenemos ahorita. Ujú. Entonces, es muy rico, Héctor, porque en tu proyecto estamos retornando a esos momentos precisamente, a recuperar esas tradiciones y a recuperar esos momentos, porque pues bueno, por lo menos hablamos generacionalmente, no había ni siquiera un celular. Ujú. Entonces era compartir, era reírse, era disfrutar. Yo tengo una historia de hace muy poco. Yo tenía muchas ganas de un migao, Ajá, ¿sí? qué O sea, rico, yo sí. tenía muchas ganas de un migao y dije, qué rico un migao. Y hacía rato tenía como ganas de un migao, que es este chocolate de casa al que se le echa la arepa, las galletas, el pan de bono, todo lo que tenga, un pedazo de quesito, y eso Ujú. forma un migao. Y un día llegué a mi casa y tenía chocolate y tenía un montón de cositas ahí y me voy a hacer un migao. Y cogí, me preparé el chocolate, le eché todo y yo me senté a la mesa porque para mí sí es muy importante sentarse a la mesa, poner mantel, poner el Organizar individual, el poner espacio, qué bueno. los cubiertos, así esté solo, me senté a disfrutar el migao. Claudia, yo con la primera cucharada, yo empecé a llorar. Ay, O sea, sí, y yo empecé a llorar de una manera, o sea, y yo lloraba y sea, lloraba y lloraba, y Alejandro, mi esposo, me miraba, yo simplemente lloraba. Cuando hice conciencia, ¿qué fue lo que me despertó ese llanto? Es porque él recordé
y te puedo decir que yo tenía por ahí 2 o 3 años, recordé, es el único recuerdo que tengo de mi abuela paterna que murió cuando yo tenía como 4 o 5 años. Fue el único recuerdo yo encaramado en la baranda de su cama y ella persiguiéndome para darme el migao. Y se me vino ese recuerdo y dije, o sea, fue como si, o sea, No, te lo juro que yo en ese momento lo único que sentía era como si mi abuela paterna estuviera estuviera ahí ahí, dándome nuevamente estaba ahí. ese migao. Fue como, oye, yo dije, a esto nos lleva la cocina, a esto nos lleva la comida, pero la comida que de verdad yo recuerdo, yo le digo a mis amigos cuando me dicen invítame a comer, pues porque yo soy de cocinar todo el tiempo. Si yo pudiera estar en una cocina todo el tiempo, soy el hombre más feliz Sí. metido en una cocina. Yo les pregunto, ¿tú qué quieres que te prepare? ¿Sí? Y Ujú. un poco a esto va la propuesta, es, ¿tú qué quieres comer? ¿Cuál es ese plato que a ti te recuerda volver a la casa? ¿Cuál era el plato que te hacía tu mamá? En la familia mía y en la familia de mi esposo hay unos platos tradicionales que yo he aprendido. Entonces, cuando, por ejemplo, mis cuñados vienen del exterior, los dos viven en el exterior, yo tengo el cuaderno de recetas de mi suegra y Ay, es yo les digo, maravilloso. yo le digo, Andy, ¿cuál es el plato que querés? ¿Qué quieren recordar? Entonces yo hago el pernil que hacía mi suegra, yo hago el stroganoff que hacía mi suegra, aprendí a hacer las empanadas chilenas de mi familia. Ayer, por ejemplo, mi tía me llama y me dice, hice los frijoles bostonianos y eso es como, con esos frijoles celebré yo mis 50 años, porque alrededor de la cocina siempre celebro los momentos, los Ujú. momentos importantes. Entonces, hay muchos platos que, que cada uno tiene que indiscutiblemente te van a llevar a ese momento de hogar, ¿sí? Y es allá a donde tenemos que volver. ¿Por qué? Retornar. Porque yo no critico la comida chatarra, porque pues, también me parece deliciosa una hamburguesa y no es comida chatarra realmente. Chatarra es lo que le echamos de otra manera, porque una hamburguesa tiene proteína, tiene carbohidratos, tiene ensalada, o sea, tiene, Ujú. Eso dice mi hijo. pero sí es el momento y a qué me lleva el plato de comida que yo me Ujú. estoy, que yo me estoy comiendo. Entonces, a mí me gusta decirles es, ¿tú qué quieres? Ay, qué ¿Tú qué, tú, hermoso. tú qué quieres que te cocine? ¿Qué, Dime, qué quieres que te recuerde? exacto. Ay, sí, Entonces, hermoso. siempre me dicen, siempre hay sopas. Sí. Siempre, siempre hay sopas. Siempre hay una torta batida a mano, ¿sí? Ujú. Que una torta que simplemente llevaba mantequilla de harina. Yo recuerdo a mi mamá batiendo harina, pues batiendo tortas en una coca, porque pues no había, No no había había batidora y era batidora. esa torta tan deliciosa que además se hacía en un sartén y metida, ¿sí? Ujú. Entonces, hay muchos platos que todos tenemos que nos llevan al hogar. Y ese ir al hogar es Es un hermoso. abracito para el alma tan Hermoso. importante, que es lo que yo creo que tenemos que, que recuperar, o que tenemos, que no podemos Ay, dejar, no dejemos dejar ir, dejar ir. ¿sí? No podemos dejar ir. Y ahí nos habló un mango que acabó de caer del palo. Dijo, estoy de acuerdo. Eso es hermoso, eso es hermoso. Yo recuerdo mucho y se los comparto, mi abuela materna, ella también hacía tortas de novia. Em, y yo la recuerdo mucho porque eran unas tortas envinadas, entonces eso yo no sé cómo las hacía, ella le dio la receta a mis tías, pero ella guardaba el vino, lo metía por allá como al oscuro un tiempo y ella sacaba el vino, eso era todo un protocolo. Pero yo recuerdo mucho las tortas de mi abuela porque cuando íbamos los domingos a visitarla, todos los domingos el plan era ir allá a almorzar. Y eso éramos una cantidad de gente, vivía mi abuelita en Manrique. Entonces nos íbamos todos para allá y ella, la recuerdo mucho con su delantal, siempre nos tenía arepas, siempre habían arepas y todos llegábamos a comer arepa con chicharrón. Y ella, como tenía que hacer las tortas para venderlas, entonces todos los primos éramos alrededor de la olla con el pegado, de ya cuando ella había, pues, ella, yo, mamita, déjenos el pegado, y cogíamos todos y empezábamos
a raspar esa olla. Entonces esos son los recuerdos, esos son los recuerdos. Ahorita hablabas de, es generacional, ¿sí? Y probablemente esta generación, nuestra generación, tiene muchos más recuerdos alrededor de la cocina que los niños que hoy están en este mundo. Entonces, qué rico poder llevar esos niños a la cocina, que la cocina no sea una transmisión solo desde los medios o desde las recetas que ven en Instagram o en TikTok. Ojalá, sí, valoro mucho porque además están conservando muchas de las recetas y mucha información alrededor de la cocina, pero salir de ahí y llevarlos a la cocina, llevarlos a la cocina. Yo recuerdo, yo tengo un sobrino, Juan, de 10 años, y el otro día le decía, vamos a hacer la torta de limón, y me gusta que cuando está conmigo cocinemos, y él es todo inquieto y hace la cocina y muestra su torta y tío, y se pone su delantal. Yo estoy seguro que él probablemente cuando sea adulto va a recordar el olor de la torta de limón, va a recordar el olor de la torta de zanahoria, va a recordar las lentejas que yo le hago, o sea, van a recordar eso, pero porque los llevamos a la cocina, ¿sí? Porque es ahí, digamos que, donde ocurre la magia. En la cocina es donde ocurre la magia, y esas son las memorias que debemos como ir retomando, ir llevando a estos niños a la cocina. Por eso decía ahorita, me pareció hasta muy grande la expresión guardián de la cocina tradicional. O sea, y más, hoy hay muchos guardianes de la cocina tradicional. Yo resguardo es lo que se cocinaba en cada casa, en cada sí, porque hogar. Las recetas eran diferentes. Sí. Pues eran los mismos frijoles, sí, frijoles con chicharrón, pero el sabor era distinto. Completamente. O sea, tú me puedes pasar la receta de los frijoles tuyos y puede ser igual a la mía. Si nos intercambiamos, probablemente a ti te van a quedar los tuyos con mi receta más parecidos a los tuyos que a los míos. Yo ahorita pues estoy escribiendo un libro, empecé a escribir el libro de recetas de cocina, pero más que de recetas es como de historias, espero terminarlo en algún momento, y es dedicado a las mujeres de mi casa, dedicado a las mujeres de mi casa y a las recetas que tengo de cada una de ellas. Ahorita que hablabaste de las arepas, yo recuerdo las migas de arepa que nos hacía mi tía Beatriz, mi tía Leticia, eran una delicia, y para mí eso es como, madre, ¿qué? Las migas, ¿sí? Cosas tan sencillas como el plátano maduro en cuadritos frito y después eso revuelto con huevo. O sea, es delicioso. como, y es de una sencillez, digamos que en términos de producto, pero de una capacidad alimenticia para el alma, porque además es como un bálsamo. Exacto. Ay, una delicia. Es un huevito entero encima de un plato de arroz blanco. Arroz con huevos. Que la yemita que se derrite. Eso es ay, mágico. Sí. Claro, también hay unas preparaciones, pues digamos que mucho más elaboradas, pues para celebraciones, que pues quien no celebró con un arroz con pollo. Pues sí, con el plato frío que le decían en esa época. Yo recuerdo los 15 de las primas más grandes que los pasabocas eran un cuadrito de bocadillo con uno de quesito. Eso era, pues eso era una delicia, eso era una delicia. Hoy pues no se nos ocurre ofrecer eso en unos 15, pero con eso celebrábamos nosotros. Y éramos los felices, qué rico. Bueno, entrando, Héctor, ahora los cambios en esta generación o en este tiempo donde la comida es procesada, donde hay suplementos, donde que las dietas, que esto no me cae bien, bueno, porque hay también una corriente alrededor de esto. ¿Cómo equilibrarnos? ¿Cómo equilibrarnos entre todo este momento donde esto no cae bien, esto sí cae bien, y finalmente no es A, yo siempre digo en los podcasts, no es A o es B, es A más B. Entonces, ¿cómo lo equilibramos desde tu punto de vista, Héctor? Es que ahora las personas dicen, no, esto no es saludable para mi cuerpo,
pero y es saludable para el alma. Mira, yo difiero mucho de lo que es saludable o no, o de lo Ujú. que, de lo que cae bien o mal al cuerpo. Yo sí soy de la política de lo más natural. Es decir, yo no creo que reemplazar, por ejemplo, un pedazo de carne por un batido de proteína sea mejor una cosa o la otra. Yo creo que ahí es el conocimiento que yo tengo de mi cuerpo y el momento también. Es decir, pues, Ajá, hombre, si no tengo tiempo de asarme una carne y siento que un batido de proteína me es suficiente. me es suficiente, está perfecto. Yo sí soy de comprar la verdura en la plaza, yo soy de mercar en esos lugares donde sé que las verduras son buenas, son Frescas. frescas, ¿sí? Trato de hacerlo de esa manera porque creo que ahí es donde está la alimentación, Ujú. ¿sí? También tienen satanizado el azúcar, la harina, ay, pero una tortica pues con azúcar y harina, pues una tortica sí tiene que llevar Una azúcar tortica de vez en y cuando, una harina, ¿sí me entiendes? delicia, no es de diario O sea, tampoco. yo creo que el tema está en los excesos. Exacto, El tema al final está en los excesos y en aprender a conocer el el cuerpo. cuerpo, el cuerpo. Y también yo siento que hay momentos. Yo tenía satanizado el pimentón. No, que yo no puedo comer pimentón, que a mí me cae muy mal el pimentón. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando cocina en España, que un día el profesor de almuerzo nos hizo, o sea, no eran sino pimentones. Yo dije, Dios mío, pues me voy a morir con Ujú. este platillado de solo pimentones en una salsa y era puro pimentones. Yo me lo comí, eso no me hizo nada, nada fue nada. Entonces, no, el problema no es del pimentón, Es de el mi problema es mente. del pensamiento que yo tengo Sí. en el momento en que me estoy alimentando. El problema es que, ay, es que el tinto cae mal, ay, no es que la torta. Hombre, el pensamiento con el que yo me estoy alimentando probablemente es lo que realmente me cae más mal que el alimento mismo. O comer con culpa, ¿cierto? Exacto, exacto. Comer con culpa, comer en exceso. Una prima mía dice, controla las porciones. Ujú. Y ahí está el secreto, ahí está el secreto. O sea, la comida no nos engorda, la comida no nos pone delgado, la comida no nos hace daño todo lo que yo estoy incorporando alrededor del alimentarme, ¿sí? Ujú. Todo eso es lo que realmente me, me cae mal. Yo hoy pues, yo como de todo. O sea, a mí, como dice un amigo mío, la única comida que no me gusta es la poquita. Yo como de todo. Hoy he aprendido que, por ejemplo, mi cuerpo después de las 7 de la noche, comer, pues como que Es se pesado. resiente, pero Ujú. también es el conocimiento y la conciencia. Ahorita hablabas de la conciencia al comer. ¿Cuál es la conciencia que yo estoy teniendo en el momento en que me estoy alimentando? Entonces, la conciencia que tengo de mi cuerpo para saber que empezar el día probablemente con una harina procesada me produce una acidez distinta si me como una arepa con una tajada de quesito o un huevo. Eso es el conocimiento y la conciencia que tengo en mi cuerpo, pero muchas veces algo nos produce un malestar y Y seguimos lo ahí. satanizamos. Exacto, Ujú. inmediatamente. Entonces, comida procesada, comida ultraprocesada, comida natural, yo creo que Depende, lo que a la gente lo que lo sienta. que la gente prefiera. Además, pues porque también hay que entender que hoy no están las mamás en las En las casas casas. haciendo la comida, sino que hoy las mamás son mucho más, pues están mucho más en la calle, están, sí, entonces, pero así le estoy ofreciendo a mi hijo, a mi hija, un perro caliente en la noche como cena, hombre, ¿con qué otras cosas alimento ese plato? ¿Sí? Con una discusión, pues, o estoy cargando esa comida con palabras amorosas, con conversaciones ricas, con integrar un montón de otros Elementos. ingredientes, hablemoslo en Ujú. términos de comida, otros ingredientes a la alimentación. Uy, hermoso lo que estás diciendo, Héctor. Y me llega al corazón porque es que ese ingrediente del amor realmente es el que nutre. O Total. sea, ¿y qué pensamiento le estamos dando a un café que me estoy tomando? Y el cuerpo lo siente,
el cuerpo siente el momento de tomarse un café o el cuerpo siente el momento de, ve, hoy no estoy como para comer carne, hoy quiero una ensalada. Entonces, escucharlo también es validarlo y no satanizar los alimentos. Me parece valiosísimo lo que estás diciendo, porque es que finalmente si todo es un equilibrio, no tiene por qué caerme mal. Yo con lo del pimentón también, yo, o sea, te estaba escuchando el pimentón y yo, ay, pimentón, pero no, es dar la oportunidad. Bueno, vamos a probar a ver qué es lo que realmente pasa aquí. Y bueno, no todos los cuerpos reciben los alimentos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, finalmente, conozcamos el cuerpo, conozcamos, sintamos nuestro cuerpo y escuchémoslo, porque es que el cuerpo expresa tantas cosas. El cuerpo, o sea, no habla porque, porque no tiene voz, pero la voz, bueno, la voz está adentro. Mira, yo tengo el ejemplo más claro de lo que yo promulgo, lo tengo en mi casa con mi abuelo de 96 años. Mi abuelo Wow. todavía está vivo y se toma media pastillita para poder dormir más tranquilo, pero duerme hasta las 8, 10 de 9, 10 de la mañana sin ningún problema. No se toma una pastilla para absolutamente ¿De nada. verdad? Y come de todo. Y yo recuerdo que hasta hace muy poco él desayunaba con chicharrón, ¿De con verdad? arepa y con chicharrón. Y mi Ajá. abuelo come de todo, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué hay alrededor de mi abuelo? No hay, nunca ha habido una crítica, usted no le escucha a mi abuelo decir, sentirse amargado, mi abuelo siempre está contento, siempre está con una actitud frente a la vida, y pese a que ha enterrado 3 hijos, a mi abuela, y esos momentos siempre los llena de amor. Uno sentarse a conversar con mi abuelo es como, mi madre, No, este la señor todavía sabiduría. conversa, todavía habla, nunca cuestiona, nunca critica, Qué nunca dice, bello. nunca está amargado. Entonces digo, así uno se come lo que sea y no, nada le va a caer Nada le mal, haga. nada le va a caer mal. Entonces el problema no es la comida, ¿sí? El tema no está en el plato. El tema está es en todo lo otro con lo que estoy alimentando, porque eso es lo que me va a dar vida finalmente. Y yo por eso hablo de mi abuelo. O sea, come de todo. No, no se restringe de nada. Eso sí, desayuna, pide media mañana, almuerza, a las 4 de la tarde tiene que ser el algo y antes de las La merienda. 7 está comiendo porque hasta ahí llega. Pero no, o sea, siempre que estoy con él y es, vea, vea, no deje nada, vea, no deje Qué nada, tan lo que le sirvan, hermoso. lo que le sirvan. Entonces, ahí es donde uno dice, si hay unas cosas que alimentan más que la, que la comida misma, si hay unas cosas que alimentan más que la Es comida verdad. misma. Entonces, si empezamos no solo a comer, sino a alimentarnos de una manera distinta, probablemente todos esos temas de salud, todos esos temas que le hemos achacado a la alimentación, podríamos empezarlos a como a eliminar Ujú, de nuestra vida, ¿sí? ujú. No, importantísimo. Bueno, Héctor, ahora sí cuéntanos pues de tu proyecto Arrocito en Bajo, que me encanta el nombre. Bueno, Arrocito en Bajo es un proyecto de, digamos que todo empezó por el arroz con leche. Yo hago un Ay, arroz con leche que me enseñó a hacer mi abuela, pues la base es el arroz con leche que hacía mi abuela, que nos ujú, hacía arroz con leche fundamentalmente con panela. Entonces era ujú. muy rico y por eso se llama Arrocito en Bajo, porque me pedían mucho el, el arroz y porque pues cuando estudié cocina, en España con el tema de la paella y los arroces, como que me apasionó el tema. Pero Arrocito en Bajo, digamos que hoy va mucho más allá. Hoy, digamos que la propuesta es ser anfitrión de espacios de alimentación que generen encuentros de bienestar, conversaciones alrededor de lo que cada uno realmente quiere contener o quiere sacar. Entonces, hoy la propuesta no es una cocina oculta, no es ni siquiera mi cocina, es la cocina de quien quiera llevar, de quien quiera ser anfitrión conmigo
en su cocina, en la cocina de sus amigos, en la cocina, sí, es un poco eso, es recuperar, recuperar el hogar en los espacios que hoy tenemos. Me Porque encanta. mucha gente, hombre, mucha gente invita a los amigos y no sabe qué hacerles. Entonces piden un domicilio. Hombre, y si les ofreces a tus amigos en tu cocina, generas el espacio en tu cocina y aprendemos a cocinar juntos o Delicioso. enseñamos a los otros. Por eso para mí, ahorita te decía, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que hoy cocinemos? Y eso es lo importante, lo que yo quiero que realmente me va a activar una conversación. El viernes tuvimos una cena con una amiga y yo le pregunté, ¿qué querés? Mira, yo te ofrezco lo que, pero ¿qué es lo que querés? Y pues, el plan era de 5 que empezamos a cocinar, pues porque además hay que Sí, preparar claro, los todo. alimentos ahí mismo y comimos como a las 8 de la noche, hicimos un arroz del Pacífico con hierbas de azotea, que son como lo que realmente le da ese sentido a la comida del Pacífico, el achiote, el cimarrón, el poleo. Eran las 12 de la noche y no nos habíamos ido porque estábamos en una conversa, estábamos Delicioso, en qué una conversa, o sea, dicha. conversando y conversando en el comedor. O sea, primero Ujú, empezamos, o sea, nunca nos sentamos en la sala, fue ujú. siempre Alrededor de la alrededor mesa. primero de la barra y de la cocina y luego en el comedor. Entonces, la propuesta un poco es eso, es activemos y encendamos nuevamente el hogar a través de la cocina, ¿sí? Hogar viene de hoguera, ¿sí? Entonces es volver a encender esos fuegos que tiene la cocina para que generemos espacios de conversación, espacios de integración. Qué rico volvernos a encontrar con esos amigos con los que no vemos hace mucho tiempo, pero no los invitemos a un restaurante, porque no les hacemos una cena Mm, en la casa, espacios mucho más íntimos, espacios que probablemente nos generan el ambiente propicio para tener unas claro, conversaciones de claro. recuperación, ¿no? De intimidad, de hey, ¿por qué nos alejamos tanto tiempo? Cuando Sí, yo te recuerdo. O, mira, yo creo que nos alejamos fue porque este momento no lo enfrentamos de la manera en que debimos haberlo enfrentado. Y qué mejor espacio para discutir eso que la casa de uno. ¿Sí? ujú. Entonces, mi propuesta hoy es, yo soy un cocinero, soy, no soy chef, soy cocinero eh, y soy un anfitrión. Pero Me yo soy anfitrión en tu encanta. casa, en la mía, en la del que quiera tener ese espacio donde podamos cocinar, donde podamos atender, donde haya hospitalidad, donde haya buenas Ay, conversaciones, sí, qué donde delicia. haya, donde no hablemos de cosas que no nos estén alimentando Ay, el alma. ¿Sí? me encanta tu propuesta, Héctor. Ay, yo soy la primera Yo que... ando con mis cuchillos, con mis cuchillos, con mis cocas, con mis ollas en el carro y a donde me digan ahí estoy, ahí estoy. Ay, me encanta. Héctor, para ir concluyendo, dame una frase que pienses conecta tu proyecto que me encanta, recuperar las tradiciones a través de la cocina. Una frase que te conecte y que es casi que pueda convertirse en el propósito de tu proyecto, que me encanta. La que dije ahorita, la vida es como la cocina, como la comida, te sabe a lo que le eches. Entonces mi invitación siempre será a que seleccionemos los mejores productos, a Ujú. que cocinemos y le echemos a la vida también Ese los mejores saborcito. sabores, ¿sí? Que le echemos a la vida los mejores sabores. Si llenas tu vida de sabores amargos, pues probablemente tu vida estará muy amargada. Si le echas acidez, pero no es tampoco que es que lo amargo no, No, es una mezcla. es la combinación, es cómo integramos todo eso, porque es indiscutible que vamos a tener momentos difíciles en la vida, tenemos rupturas, tenemos un montón de sabores, entonces, ¿cuál es la combinación perfecta y cómo yo hago de mi vida un mejor plato? ¿Sí? Ujú. A partir
la combinación, los ingredientes apropiados, las personas que acerco a mi vida, las conversaciones que tengo, lo que yo veo, lo que yo escucho, con qué estoy alimentando mi vida, para que al final sea un plato delicioso y para que al final yo pueda decir, qué delicia de vida la que tengo, ¿sí? Qué delicia de plato y qué delicia de vida la que tengo, independientemente de que haya unos ingredientes un poco más amargos, unos un poco más ácidos, unos más dulces, pero que la vida también tenga crocancia, que la vida también tenga dulzor, que la vida también tenga, o sea, esa combinación es lo que al final tenemos que lograr para que el umami se active no solo en un plato, sino también en la vida, que al final es eso, es que la vida sea deliciosa, como la mayoría de los platos. Me encanta el cierre. Héctor, mil gracias, A ti, gracias Claudia. por este espacio. No, es un proyecto que la verdad me conmueve mucho, me eriza el momento que me dijiste esa epifanía con tu abuela, me encantó. ¿De qué estamos llenando? ¿De qué ingredientes estamos llenando nuestra vida? ¿De qué sabores? Piensa un momentico, bueno, este último mes, ¿qué sabores he tenido? ¿Y qué sabores debo incorporar como para que haya una mezcla equilibrada y más perfecta? Bueno, aquí con Héctor, mil y mil gracias por este espacio, por este momento. Llenemos nuestra vida de sabores, de diferentes sabores. Conectémonos con Héctor. Yo les mando toda la información a través de la descripción de este episodio y sigamos vibrando muy alto porque este es un canal para que conectemos con el bienestar, con nuestra emocionalidad y con la certeza de que estamos viviendo un aquí y un presente. Endulcémoslo de amor, llenémoslo de saborcito para que la magia de esta vida, vamos es para adelante. Nos vemos en un nuevo episodio y vibremos muy alto. Gracias. Chao, gracias.